Entonces Juan nos ha enseñado en el capítulo 1 de Apocalipsis, diciéndonos acerca de que el Señor Jesús le ha dicho: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hace una aseveración fundamental para nuestra fe. El Señor Jesús dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que el Señor entra y sale por esas puertas de la muerte y del Hades a su antojo. Él tiene las llaves. Precisamente ese, es el que ahora le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Por una gran parte de observadores se ha aceptado a través de escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, una división de la misma revelación del Apocalipsis. Se acepta que cuando el Señor Jesús le dice a Juan las que son, se estaría refiriendo a la condición de la iglesia como tal en su época. Pero también se puede aplicar a todas las edades hasta su retorno. Y cuando le dice escribe las cosas que has visto, se estaría refiriendo a la visión que Juan ha tenido en el capítulo 1 acerca del Señor Jesús exaltado, glorificado. Entonces pongámoslas en orden. Él dice: escribe las cosas que has visto. En primer lugar se referiría entonces al capítulo 1, en donde Juan ha tenido una visión del Hijo del Hombre en todo su esplendor, como las hemos visto en este capítulo ya enunciado. En segundo lugar, cuando se refiere y a las que son, se estaría citando entonces la condición de la iglesia o de las iglesias tal y como en la época del apóstol Juan estaban, a esas 7 iglesias a las cuales se le enviaron las cartas. Y no es descabellado aplicarlo al estado de la iglesia en todas las edades hasta el retorno de nuestro buen Señor Jesús. Y en tercer lugar, a Juan le dice el Señor que también escriba las que han de ser después de estas. Estaría refiriéndose entonces del capítulo 4 al 22, con algunas excepciones, como vamos a ver en esos capítulos, que se da una mirada al pasado y al presente de la época también en la cual se escribió. Entonces resumamos. Cuando dice escribe las cosas, en primer lugar, las que has visto, el capítulo 1, y las que son, el capítulo 2 y el capítulo 3, y las que han de ser después de estas, del capítulo 4 al capítulo 22. Hay varias otras apreciaciones acerca de la forma en la que se puede leer o dividir la lectura del libro de Apocalipsis. Pero para nuestra lectura juiciosa, la que estamos teniendo, tomaremos esta que acabo de enunciar. Continúa hablando el Señor Jesús con el apóstol y ahora le va a explicar qué significan las 7 estrellas y aquellos candeleros que vimos en versículos anteriores. Ahora el Señor le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, es decir, el significado de esta visión que has tenido con respecto a las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Recuerda que el Señor tenía 7 estrellas en su diestra y Él mismo estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Dice el Señor Jesús: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Para nosotros ya no es un secreto o un misterio saber que ángeles significa mensajeros. Y Dios tiene tanto mensajeros angelicales como mensajeros humanos. Mensajeros humanos como cuando en Lucas 7:24 se dice, cuando se fueron los mensajeros, refiriéndose a los discípulos de Juan el Bautista. O en Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él. Puedes remitirte a esos pasajes. O en Santiago capítulo 2, versículo 25, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, refiriéndose a la actitud de Rahab allá en Jericó con respecto a los espías. Cuando el Señor dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, nosotros vamos a pensar en que se están refiriendo a los pastores de esas respectivas congregaciones. Otras personas dicen que son 7 ángeles literales y que cada iglesia tiene un ángel asignado. No me parece muy cuerda la apreciación, aunque la respeto. Por la relación que vamos a ver cuando se detallen en el capítulo 2 y el 3 las reconvenciones o los reconocimientos que se le hacen a estos respectivos ángeles. Quisiera también pensar que en vista de la persecución tan tremenda que había hacia los creyentes en esta época en la que Juan escribe, él omite, Juan, los nombres de aquellos pastores o líderes de esas congregaciones, pues para evitar precisamente que los identificaran de una manera tan fácil. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces vuelvo y te digo, hay muchas otras posiciones, tú puedes tomar la que a bien el Espíritu Santo te indique a ti, después de orar y después de leer juiciosamente, pero para efectos de nuestras cápsulas vamos a pensar en que ellos, esos ángeles a los cuales se está refiriendo acá el Señor, son los pastores o líderes al frente de esas congregaciones. Cuando Él dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, recordemos que cuando Juan tuvo la visión, esos ángeles o estrellas están en la diestra del Señor. Qué gran consuelo y qué gran responsabilidad saber o pensar que el Señor Jesús tiene a sus pastores o a sus líderes firmemente sostenidos en su diestra. Permíteme expresarlo de otra manera. Es horrorosamente maravilloso. ¿Por qué? Porque produce un gran gozo para aquellos que están en esa posición, pero también un temor supremamente reverente por la gran responsabilidad que eso significa. Y finaliza diciendo este capítulo 1, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que está siendo claro nuestro Señor cuando nos habla de que estas congregaciones a las cuales se refiere son las 7 iglesias ya referidas en el versículo 11 o a partir de ahí como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.